a dos conceptos importantes. Uno, atractivo de la industria, y segundo, ventaja competitiva. Si es que tú quieres invertir en una empresa, tienes que contemplar estos dos aspectos. Atractivo de industria tiene que ver con qué tan llamativa es una determinada industria por los beneficios que va a brindarte a ti como socio. Y la ventaja competitiva tiene que ver principalmente con el hecho de sobresalir sobre el resto de empresas. El hecho de que una empresa sobresalga sobre otra va a implicar que va a generar mejores ventas y se podría inferir que también va a generar mejores beneficios. El atractivo de industria tiene 3 puntos. 1, etapa de crecimiento del ciclo del producto. El ciclo del producto tiene muchas etapas. En principio puede ser la introducción del producto, luego crecimiento, luego estamos en la meseta o madurez y luego en el declive. Entonces tú tienes que apreciar si la empresa en la cual tú deseas invertir o tu empresa, en cuál de los ciclos se encuentra. Esto para enfocarte en las estrategias que te permitan desarrollar mejor tu producto o tu empresa. Por ejemplo, si estás en un ciclo de introducción, una empresa va a tener que gastar mucho dinero o invertir en lo que es publicidad, marketing, desarrollo de productos, etc. Luego, si estás en crecimiento, de igual forma, se tiene que invertir bastante dinero. Es más, usualmente se recurre a deuda para poder un poco apalancar el crecimiento. De todas maneras, se va a invertir también en activos fijos, marketing, etc. Todo esto encaminado a que tu producto se consolide, llegue a la madurez, a la estabilidad. ¿De acuerdo? En la etapa de estabilidad, ya tu empresa no va a generar, digamos, demasiados gastos de inversión o de tal vez de publicidad, sino lo normal. Ya vas a llegar a un nivel en el cual vas a estar en el llano. Y obviamente te va a producir muy buenos beneficios. Y bueno, en el declive ya es cuando tu empresa ya está a la baja, tu producto ya no tiene demasiado consumo, no produce buenos beneficios, etc. Entonces, tenemos que identificar claramente en qué etapa se encuentra nuestra empresa. Lo ideal sería invertir en empresas que estén en crecimiento y que estén en la etapa de madurez. Porque en la etapa de introducción, una empresa podría incluso quebrar, ¿no? Uno no sabe. Por eso la etapa de introducción es un poco, digamos, inestable en términos de beneficios, de ventas, etc. Luego, ¿qué tenemos que considerar? Barrera a la entrada de productos competidores. En este caso, va a depender mucho de la empresa en la cual nos enfoquemos. Hay empresas o industrias o sectores incluso en los cuales las barreras de entrada a productos competidores no es posible aplicarlo o es muy difícil. ¿Qué significa barrera de entrada a productos competidores? Significa que va a haber ciertos requisitos, puede ser de carácter legal, de carácter técnico, de carácter tecnológico, de carácter de capital o de patrimonio, que impida que surjan nuevas empresas competidoras. Bueno, aparentemente esto no se debería dar en un libre mercado, pero por las razones que les indico, tecnología, capital, legislación, etcétera, se da. Entonces, cuando tenemos estas barreras, garantizamos en cierta forma que no entren demasiados competidores, puesto que cuando ingresan muchos competidores al mercado, ¿qué sucede con los precios, con los beneficios? Van a bajar. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las bodegas.
se abre una bodega, luego se abre otra bodega, y se abren muchísimas bodegas, ¿y qué sucede? Los márgenes son bastante estrechos, son muy pequeños, por lo tanto tienes que rotar muchísimo tus mercancías. E incluso llega de repente una situación en la cual hay tantas bodegas que algunas ya empiezan a quebrar. ¿Por qué? Porque no tienen clientes. Eso es lo que sucede cuando se ingresa demasiado competidores en un mercado. Bien, hay otro ejemplo, hay otro aspecto también que debemos considerar respecto a ello. Hay empresas que tienen oligopolios o monopolios, ¿no? Bueno, monopolios, tenemos las empresas, por ejemplo, de servicios públicos, agua, luz. Entonces, ellos son monopolios, tienen cierto nivel de flujos de ventas garantizado. Luego, oligopolios también, que se reparten muy pocas empresas en el mercado, en el sector financiero, por ejemplo, en el caso de los bancos, ¿no? Obviamente hay competidores cercanos, como son las cajas, las cooperativas, ¿no? Pero a nivel de bancos grandes, ¿no? Son oligopolios, hay 4, 5, 6 bancos. A eso se refiere las barreras de entradas. Te va a garantizar cierto nivel de estabilidad y de ventas también. Es muy importante esto. Y bueno, tenemos otros mecanismos de protección como patentes, poder monopólico temporal, precios de un oligopolio, bueno, lo que se estaba manifestando, ¿no? El desarrollo de patentes que se desarrolla en base a investigaciones es muy importante para una empresa. Obviamente no todas las empresas van a hacerlo porque no todas las empresas se dedican a ello. Puede ser empresas del sector farmacéutico, tecnología, etc. Entonces, es muy importante porque te da una ventaja competitiva la patente. Igual ya hemos hablado de los monopolios y también de los oligopolios. Luego, de ver el atractivo de la industria, tenemos que ver las ventajas competitivas. Una empresa puede ser competitiva en 4 aspectos principales: costo, marketing y precio, calidad percibida y capacidad organizacional superior. Costo. Las empresas que son líderes en costo, usualmente digo, van a producir o manufacturar productos dirigidos al consumo masivo. Puede ser de repente ropa, calzado, alimentos o servicios. Pero estas empresas se caracterizan por, digamos, minimizar sus costos al máximo. Bueno, es una contradicción, minimizar al máximo. Pero es así como lo hacen. ¿Para qué? Para ofrecer productos de bajo precio y poder, digamos, rotar rápidamente sus productos. Luego, el costo no se podría aplicar en diversos sectores, ¿no? Hay empresas que se dedican, por ejemplo, en el rubro de los autos. Puede que los autos chinos tengan una gestión de costos, orientada obviamente a minimizarlos, pero habrá otros autos, de repente, como marcas como Audi, BMW, etcétera, que no se fijan en ese aspecto, puesto que su nicho de mercado o su público objetivo es otro. Entonces va a depender también a quién se orienta estos productos. Luego tenemos el marketing y el precio. Una forma de poder obtener ventaja competitiva es posicionándote en la mente de las personas, es decir, haciendo que un cliente sea fiel a tu empresa, a tu producto, a tu marca. Usualmente se trabaja con marcas para lograr fidelidad, ¿no? Pero bueno, también puede ser que sean fieles a diversas empresas, dependerá del tipo de producto que estés comercializando. Y luego el precio. Obviamente va a haber distintos niveles de precio respecto a diversos productos. Puede que tú produzcas de repente ropa
y tengas un precio orientado hacia cierto nivel socioeconómico. Puedes tener otra submarca que produzca ropa también de repente algo menos de calidad, por así decirlo, y que vaya orientado a otro nivel socioeconómico. Va a depender mucho a quién te orientes. Luego, calidad percibida. La calidad percibida tiene que ver con dar más por menos. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a comprar un producto, pago por ese producto y aprecio que la calidad del producto es mayor a la cual yo he pagado. Entonces tú dices, este producto pareciera que cuesta más de lo que efectivamente he pagado, te sientes satisfecho. Habrá ocasiones en las cuales vas y compras un producto y bueno, lo ves y dices, oye, he pagado tanto por este producto porque no satisface, ¿no?, tu expectativa. Cuando un producto no satisface la expectativa respecto al costo-beneficio, es cuando el cliente deja de consumir ese producto. Por lo tanto, es muy importante que la calidad percibida de nuestros productos sea superior o al menos se equipare al costo por el cual estás tú adquiriendo ese producto, ¿no? Pagas algo y dices, ah, bueno, me parece acorde a lo que estoy pagando. Nunca menos, porque el menos definitivamente va a crear una mala imagen de tu producto. Luego, capacidad organizacional superior. Esto tiene que ver con el saber hacer. Si ahora han escuchado el know-how, entonces esto tiene que ver mucho con todos los procesos, tanto administrativos y de producción, que se logran a través de la experiencia. Una empresa es igual que nosotros. Vamos adquiriendo experiencia a medida que vamos desarrollándonos o vamos poniendo en práctica lo aprendido. De igual forma, la empresa va a ir mejorando sus procesos, principalmente administrativos, adquisiciones de materias primas, ¿no? Por todas las áreas, recursos humanos, operaciones, logística, ventas, etcétera, va perfeccionando sus estrategias de tal forma que logra agilizar mucho más todos esos procesos. Entonces, conoce a la perfección cómo hacer su trabajo. Eso le da una ventaja, puesto que una empresa que recién inicia, digamos, es incipiente en todo esto y va a tener cierto nivel o le va a tomar cierto tiempo para poder lograr esta perfección. Entonces, ya saben, muchachos, es importante que tomemos en consideración atractivo de industria y ventaja competitiva a la hora de invertir. No invirtamos sin analizar estos aspectos. Al menos tienes que lograr algún tipo de ventaja competitiva si quieres ingresar con buen pie en un negocio. Si no logras ventaja competitiva, bueno, vas a ser uno más del montón. Y bueno, ese ser uno más del montón no aporta demasiado, ¿no? Vas a estar en pelea de precios, de ofertas, etc. Cuando nosotros invertimos, hemos dicho que queremos maximizar el valor de la empresa. Es decir, generar riqueza para el accionista. Ese es el principal objetivo. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que enfocarnos en 3 decisiones. Una, la decisión de inversión, la decisión de financiamiento y la decisión de dividendos. ¿Qué tiene que ver, no?, con las decisiones financieras? Tiene que ver mucho. Decisión de inversión es en qué proyectos voy a invertir. Y no solo en qué proyectos voy a invertir, sino evaluar los proyectos que tengan un rendimiento superior con una tasa mínima exigida. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere la tasa mínima exigida? Tiene que ver con una regla. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Y a menor riesgo, menor rendimiento. ¿Se acuerdan que vimos esto en la clase pasada, en la semana 10? Lo que es riesgo y rendimiento. Tiene que ver con la tasa que tú exiges al hacer una inversión.
Por ejemplo, voy a invertir $100,000 en un negocio como socio. Ya, yo quiero una tasa de rendimiento del 15%, por ejemplo, ¿no? Eso se refiere la tasa de rendimiento que tú exiges. Luego, el rendimiento, bueno, debe ser obviamente ponderado en el tiempo y se basa en sí en los flujos de caja incrementales, reflejado en los ingresos menos los egresos que tienen que ver con los costos y gastos. Entonces, ya sabemos que el rendimiento, como hemos visto a lo largo del curso, es ingresos menos costos menos gastos y menos el impuesto a la renta. Luego, la decisión de financiamiento. Seleccionar la mezcla de financiamiento que maximice el valor de los proyectos y que se ajusten al tipo de activo que se está financiando. Bueno, hemos visto que las mezclas de financiamiento va a incluir financiamiento interno y financiamiento externo. El financiamiento interno, capital o aporte de los socios, y el externo, deuda. Para ello tenemos que evaluar las tasas de rendimiento exigidas. Por ejemplo, si yo necesito capital y estoy contemplando dos fuentes de financiamiento, uno bancario y lo otro aporte de un socio que quiere ingresar a la empresa. Si el socio me pide una tasa de rendimiento del, no sé, 15%, hemos dicho, y el banco me pide una tasa de rendimiento del 9%, entonces voy a tener que evaluar los pros y los contras de incluir un nuevo socio versus coger la deuda del banco. Evalúo las tasas y también deberé evaluar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la deuda bancaria voy a tener que devolver el capital. Entonces tendré que ver si mis flujos me van a dar para poder retornar el capital en el tiempo que yo estimo. De otro lado, al socio no le voy a devolver el capital. Lo devolveré si es que se retira, pero voy a compensar ese retiro con el ingreso de un nuevo socio. Va a ser una con otra. Es decir, el socio va a vender sus acciones a otro. Y de esa forma se va a producir la salida o el traspaso de las acciones. No va a haber una salida neta de la empresa para pagarle al socio sus acciones. Entonces tendríamos que evaluar esos aspectos. Tipo de financiamiento. Debe de ajustarse las características del activo a ser financiado. En este caso, si voy a financiar activos de corto plazo, hemos dicho que debemos de coger deuda de corto plazo. Principalmente activo de corto plazo, me refiero al capital de trabajo. Y de otra parte, si voy a financiar activo fijo, voy a tener que buscar financiamiento de largo plazo. Y por último tenemos la decisión de dividendo. Dice, determinar el volumen óptimo de distribución de dividendos que permita mantener una política adecuada de autofinanciación y una retribución suficiente a los accionistas. Bueno, hemos dicho que alguien invierte en una empresa para obtener valor agregado. Ese valor agregado se manifiesta a través de los dividendos. Entonces, yo tengo una utilidad neta. De esa utilidad neta, un porcentaje la voy a distribuir a mis socios como dividendo. Y el otro porcentaje lo voy a incluir nuevamente a la empresa en la parte del patrimonio. Entonces tenemos que determinar qué parte vamos a distribuir y qué parte vamos a quedarnos en el capital de la empresa. Dice, cantidad de dividendos. Considerar el excedente de efectivo una vez cubierto las necesidades de liquidez del negocio. Entonces, eso es muy importante. Si es que tú no tienes liquidez, es decir, tienes déficit de capital de trabajo, principalmente en liquidez, dinero, entonces tú no puedes distribuir dividendos, porque el pago de dividendos es en efectivo. Entonces, si no tienes de dónde, no estás en la capacidad de pagar a tus socios.
Tendrás que esperar a que se genere la liquidez suficiente para poder dar ese dividendo. Y los tipos de dividendo, bueno, van a depender mucho si son, hemos dicho, acciones preferentes y acciones comunes. Ahora sí, entramos a lo que es el costo de capital. El costo de capital de una empresa es su costo de oportunidad. El costo de oportunidad tiene que ver con elegir una opción que nos brinde el mejor costo-beneficio. Por lo tanto, tu costo de oportunidad va a ser la mejor segunda opción que dejaste de lado por escoger la que actualmente tienes. El costo de capital es un concepto económico y está basado en el costo de oportunidad del capital invertido. Para el financista, el costo del aporte de los accionistas es real como el costo de la deuda y representa uno de los costos más significativos antes de llevar a cabo una inversión. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar de esto? Que el costo de capital se refiere, uno, al costo de la deuda que aportan, perdón, del patrimonio, del capital que van a aportar los socios, y al costo de la deuda. Puede ser a través de bonos, puede ser a través de los bancos. Entonces, ese es el costo de capital. ¿Para qué sirve el capital? Obviamente para invertir en activos corrientes y en activos fijos. Seguimos. El costo de capital es la tasa de rendimiento requerida por la empresa que satisfaga a todos los proveedores de capital. Tenemos un ejemplo. Suponga que pide prestado dinero a dos amigos, a dos costos diferentes, es decir, cada uno de sus amigos tiene expectativas de rendimiento diferentes. Luego agrega parte de su propio dinero con la expectativa de al menos cierto rendimiento mínimo y busca una inversión. ¿Cuál es el rendimiento mínimo que puede ganar para satisfacer el rendimiento esperado de los proveedores de capital? Entonces, vamos a ver en el siguiente cuadro cómo determinamos ello. Tenemos nuestros proveedores de capital, 3 personas, ¿no? Buba, Dolly y usted. Capital invertido por cada uno de ellos. Buba, $2,000, Dolly, $3,000 y usted, $5,000. ¿Cuánto estamos teniendo de capital? La sumatoria, 10,000. Luego, las expectativas de rendimiento que tienen cada una de estas personas es: Buba espera ganar un 5%, Dolly un 10% y usted un 15%. Podríamos también asemejar estas expectativas al comportamiento de las personas respecto al riesgo. Podríamos decir que Buba es adversa al riesgo, 5%, Dolly es indiferente al riesgo, 10%, y usted es preferente por el riesgo, 15%. Podríamos decir, no estoy diciendo que sea cierto. Dependerá del negocio. De repente, el negocio en el cual ellos están incursionando tiene una media de rendimiento de 20%. Entonces, podríamos decir que los tres son adversos al riesgo. O por el contrario, el negocio en el cual están incurriendo tiene una media de, no sé, 4%. Podríamos decir que los tres son preferentes por el riesgo. Entonces, va a depender del negocio. Luego tenemos proporción del financiamiento total o ponderación o peso de lo que ellos están invirtiendo respecto a la totalidad del capital. Tenemos, si sacamos 2,000 entre 10,000, Buba va a tener un porcentaje de participación del 20%. De igual forma, Dolly, 3,000 entre 10,000 me va a dar 30%, y usted, 5,000 entre 10,000 me va a dar 50%.
costo ponderado. El costo ponderado implica la multiplicación del rendimiento esperado por cada accionista por la participación que tiene su capital respecto al capital total. Tenemos BUBA, costo ponderado 5% del rendimiento esperado por el 20% de su participación en capital me da 1%. DOLI 10% por 30%, 3%. Y usted 15% por 50%, 7.5%. La suma me da 11.5%. Esto es en porcentajes. Ahora, si es que quiero calcular en términos monetarios, simplemente multiplicamos, ¿no? 2.000 por 5% me da 100. 3.000 por 10% me da 300 y 5.000 por 15% me da 750, lo cual me da una sumatoria de 1.150. Entonces, este 1.150, que porcentualmente representa el 11.5%, va a satisfacer a las expectativas de rendimiento que tienen cada uno de estos aportantes. Por eso se llama costo ponderado de capitales, como vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver las diversas fuentes de financiamiento, tanto a corto como largo plazo. A corto plazo, hemos dicho que las fuentes de financiamiento deberían ser menores a un año. Y tenemos las siguientes. Cuentas por pagar a proveedores. Los proveedores nos van a dar usualmente periodos de gracia o un tiempo para poder pagarles. Obviamente va a depender mucho del negocio en el cual nos desempeñemos. Habrá rubros de negocios en los cuales los proveedores no te dan ni un par de días para pagar, ¿no? Te piden pagar casi al contado. Pero hay otros negocios en los cuales sí los proveedores te dan cierto tiempo para poder cancelar. Entonces, es muy importante poder aprovechar el periodo que nos dan los proveedores, puesto que estos no cobran interés. A la deuda con proveedores también se le llama financiamiento espontáneo, porque no tiene interés y surge de la operatividad pura de la empresa. Luego, anticipo recibido de clientes. En este caso, en diversos sectores de negocio, los clientes nos van a dar anticipo con la finalidad de garantizar que nosotros le otorguemos algún servicio o le otorguemos algunos bienes. Eso también es una fuente de financiamiento a corto plazo muy importante. Hay sectores en los cuales trabajan mucho con anticipos de clientes y ya suplen los préstamos a corto plazo, por ejemplo. Y los anticipos de cliente tampoco nos van a generar intereses. Otra fuente de financiamiento muy importante son los préstamos bancarios de corto plazo. Estos tienen un costo más reducido, puesto que son de, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Entonces tienen un costo bastante bajo. Y nos ayudan con facilitarnos fondos para cubrir nuestro capital de trabajo principalmente. Retenciones de impuestos por pagar. Bueno, también es una fuente de financiamiento que nos va a brindar cierto nivel de liquidez. Por ejemplo, hay un sistema de pagos que se llama detracción. En este, si es que tú tienes por pagarle al cliente 100, no le pagas los 100, le pagas, digamos, 90. Y los 10 que falta, lo vas a depositar a una cuenta bancaria de tu cliente. Entonces,
tú puedes hacer el depósito de esos 10 soles hasta el fin de mes. Entonces tienes un capital que puedes usar, ¿no?, en impuestos retenidos. Otro factor de financiamiento a corto plazo tenemos las líneas de crédito, que bueno, que se asemejan en cierta forma a los préstamos bancarios de corto plazo. Bueno, que las líneas de crédito son para, digamos, disposición inmediata, ¿no? No te dan una línea de crédito y es que puedes gastar tanto y ya tú vas pagando según necesites. Y por último tenemos el factoring. Tiene que ver mucho con la compra de facturas. Por ejemplo, tú llevas al banco un lote de facturas porque necesitas liquidez. Entonces, el banco te va a dar dinero por esas facturas, obviamente te va a descontar. No sé, si tu total de facturas suman 1000, de repente el banco te pagará, no sé, 90, 85. Estoy exagerando tal vez porque nunca he hecho un factoring, pero te cobra algo. Una vez que tú llegues a cobrar a tus clientes, entonces vas y devuelves al banco lo que te ha dado. Es como un préstamo que tiene como prenda las facturas. Obviamente no cualquier factura, ¿no? No, o sea, tiene que cumplir ciertos requisitos que el banco te va a exigir. ¿Para qué nos sirven estas fuentes de financiamiento de corto plazo, que son operativas? Uno, para financiar nuestro capital de trabajo. Eso principalmente, puesto que cuando nosotros no tenemos suficiente capital de trabajo, no podemos mover adecuadamente nuestro proceso productivo. Entonces, el financiamiento de corto plazo nos va a facilitar fondos para poder lograr esa dinámica en nuestro trabajo operativo. Y también para cubrir el ciclo de conversión de efectivo, que obviamente está asociado a lo que es el capital de trabajo. Ya hemos explicado bastante lo que es el ciclo de conversión de efectivo. Luego tenemos financiamiento a largo plazo. Entre las fuentes principales de este financiamiento tenemos el aporte de capital de socios, que ya hemos visto, puede ser a través de la compra de acciones comunes o acciones preferentes. Utilidades retenidas. Hemos dicho que parte de la utilidad neta que no se reparta como dividendo va a formar parte, valga la redundancia, de nuestro patrimonio. A eso se llama utilidades retenidas. Ojo que estas utilidades retenidas no es dinero en efectivo. Puede ser dinero efectivo, pero usualmente está distribuido entre dinero en efectivo, cuentas por cobrar, mercancías y activo fijo. En esos 4 rubros va a estar distribuido el importe total de las utilidades retenidas. Luego, tenemos préstamos bancarios de largo plazo, que también nos van a ayudar a financiarnos. Los préstamos bancarios y la emisión de bonos conforman una de las fuentes de financiamiento principales que representan deuda. Por una parte tenemos aporte de capital o capital propio y por otra parte la deuda. La deuda estará compuesta usualmente por préstamos bancarios y por la emisión de bonos de corresponder. Obviamente, para tomar una deuda a largo plazo vamos a tener que evaluar la conveniencia de pagar los intereses y también de devolver el principal. Luego tenemos emisiones de bonos. En este caso, ya los bonos tienen un costo de capital mucho menor que la deuda bancaria y te permiten incluso obtener mucho mayores
fuentes de financiamiento, un importe muchísimo mayor al que te prestan los bancos. Luego tenemos el arrendamiento financiero, usado principalmente para la adquisición de activos fijos. Bueno, la figura de arrendamiento financiero es el banco compra el activo fijo para arrendártelo a ti. Así de simple. Y tú vas a pagarle periódicamente al banco. Una vez que termina el plazo de arrendamiento, existe una opción de compra, en la cual tú puedes ejercer o no y te quedas con el activo. Obviamente, cuando has terminado el plazo de arrendamiento financiero, técnicamente has pagado ya todo el costo del activo. Obviamente el banco, su negocio es que le pagues el interés. ¿Para qué nos sirve el financiamiento a largo plazo? Para inversiones de capital, que es principalmente compra de activos fijos. Y también nos sirve para nuevos proyectos, que obviamente los nuevos proyectos van a necesitar inversiones de capital, inversión de capital de trabajo, etc. Para eso nos sirve. Ahora sí entramos de lleno a lo que es el costo de capital. El costo de capital se compone por tres elementos principales: costo de la deuda, K sub D, costo de capital preferente, K sub P, y costo de capital común, K sub E. Estos constituyen el costo de capital total. Veamos cada uno de ellos. Costo de deuda, K sub D. Se refiere a la tasa efectiva que una compañía paga por su deuda actual. Deuda financiera o que posea interés. No tu deuda con proveedores, puesto que esta no tiene intereses. No tu deuda con trabajadores. No, significa deuda financiera. El costo de la deuda es una parte de la estructura de capital de una compañía, que también incluye el costo del capital. Una compañía puede usar varias fuentes de financiamiento, hemos visto, ¿no? Bonos, préstamos, capital propio u otras formas de deuda, por lo que esta medida es útil para dar una idea de la tasa global que paga la compañía por su deuda. ¿Cuál es la fórmula de lo que es el costo de la deuda? P sub 0, que es el precio de mercado actual de la emisión de deuda, es igual a sumatoria de n con t igual a 1 de I sub t, que es el interés en el periodo t, más P sub t, que es el pago del capital principal en el periodo t, todo esto dividido entre 1 más K sub d. Hemos visto K sub d es el costo de la deuda elevado a la t. Esta fórmula principalmente se refiere cuando nosotros queremos calcular la deuda por bonos. Porque si nosotros queremos ver cuánto es el costo de mi deuda financiera, simplemente nos remitimos a los contratos de préstamo que tengamos con entidades financieras y vamos a poder encontrar claramente cuánto estamos debiendo. Es que por ahí no hay problema. Aquí esta fórmula, vuelvo a repetir, es para el caso de que tenemos que calcular una deuda de mercado, exactamente bonos. Ahora tenemos el costo de la deuda después de impuestos. K sub I dice, va a ser igual a K sub D multiplicado por 1 menos T. K sub D, costo de deuda, K sub I, costo de la deuda después de impuestos, y T es nuestra tasa impositiva. Luego tenemos costo de acciones preferentes. El costo de las acciones preferentes es una función de su dividendo establecido.
Este dividendo no es una obligación contractual de la empresa, más bien se paga a discreción del consejo directivo de la compañía. En consecuencia, a diferencia de la deuda, no crea un riesgo de bancarrota legal. Bien, entonces, el costo de las acciones preferentes no está supeditado a un contrato, es decir, no es de cumplimiento obligatorio. Va a depender mucho de la disponibilidad, hemos visto, de liquidez. Hemos dicho también que las acciones preferentes gozan de preferencia en el reparto de utilidades respecto a las acciones comunes. Luego, las acciones preferenciales es un valor que tiene prioridad en lo que se refiere al pago de dividendos y a la distribución de activos si la compañía se disuelve. La mayoría de las corporaciones que emiten acciones preferentes o preferenciales tienen la intención de pagar dividendos establecidos. ¿Por qué razón una empresa emite acciones preferentes? Para incentivar que las personas compren sus acciones, puesto que las acciones preferentes son acciones de inversión netamente, que te van a redituar dividendos. Por lo tanto, las compañías usualmente procuran sí o sí pagar dividendos a estas acciones o a estos accionistas. Obviamente siempre y cuando obtengas utilidades. Si es que no obtienes utilidades, posiblemente no vamos a pagar dividendos. Veamos nuestra fórmula. Es súper simple. Costo de acción preferente va a ser igual a dividendo de la acción preferente entre el precio actual de mercado de la acción preferente. ¿De dónde saco el precio actual de mercado de mi acción preferente? Bueno, nos remitimos a las páginas financieras, ¿no? Puede ser en este caso a la Bolsa de Valores de Lima, a Yahoo Finance, etc. Entonces, ahí vamos a poder apreciar cuánto está mi acción preferente en el mercado. Recordemos que estamos trabajando a precios de mercado, no a valores históricos. Y por último, tenemos el costo del capital accionariado. Dice, el costo del capital accionariado es, sin duda, el costo más difícil de medir. El capital accionariado puede reunirse de manera interna. ¿Cómo lo hacemos? Reteniendo utilidades, principalmente. O también podemos reunir el capital accionariado de forma externa, como vendiendo acciones ordinarias. ¿Sí? Dos formas de reunir nuestro capital. En teoría, se puede pensar que el costo de ambos como la tasa de rendimiento mínimo aceptable que la compañía debe ganar sobre la porción de capital financiada de un proyecto de inversión para mantener sin cambio el precio de mercado de las acciones ordinarias de la empresa. Entonces, podríamos decir que nuestro rendimiento está asociado con el precio de mercado de la empresa. ¿Por qué? Porque en base al rendimiento nosotros vamos a pagar dividendos. Hemos visto, ¿no? Cuando alguien quiere invertir en una empresa, va a ver cuánto rendimiento le va a proporcionar. Entonces, si cumple sus expectativas, invierte. Si no cumple con sus expectativas, no va a invertir en nuestra empresa. Por lo tanto, el costo dice el costo de ambos en la tasa de rendimiento mínimo aceptable que la compañía debería de ganar sobre la porción de capital financiada. Entonces, si es que una compañía no gana ese nivel de ingresos, obviamente su rendimiento va a decaer. ¿Por qué? Porque vas a pagar menos dividendo. Entonces, vas a ahuyentar la inversión en tu empresa. Para poder calcular el costo del capital accionariado, es decir, el rendimiento que un accionista debería esperar, tenemos muchos modelos. Sin embargo, vamos a ver un par de ellos. Uno es el modelo de descuento de dividendos. ¿A qué se refiere este modelo? Se basa en la idea de que el valor de una inversión es el valor presente
de sus flujos futuros, siendo los flujos futuros los dividendos. Entonces, para esto tendríamos que hacer una estimación, una proyección de cuánto flujos va a recibir la empresa en el futuro. Y de esa forma podríamos estimar nuestros dividendos y obviamente descontarlos, traerlos a valor presente. Según este modelo, el valor de una acción en el momento cero, P sub 0, es igual al descuento de sus dividendos futuros, D sub T, descontados a una tasa de rendimiento KE o KS. Entonces aquí se presenta cierto nivel de dificultad para poder estimar los flujos futuros. En todo caso, dicha estimación no va a ser 100% fiable, puesto que podría ocurrir alguna contingencia y no darse los flujos esperados. Entonces tenemos P sub 0, dice precio de mercado de una acción en el tiempo cero. Va a ser igual a sumatoria hasta el infinito con T igual a 1. Entonces tenemos el dividendo esperado en base a la proyección de flujos entre 1 más K sub P, costo de capital de dividendo preferente, elevado a la T. D sub T, bueno, dividendo por acción esperado a pagar en el periodo T, K sub E, tasa de descuento apropiada, y bueno, y la sumatoria. El otro método para estimar el costo del capital accionariado es el CAPM, que es el Capital Asset Price Model que lo hemos visto en la clase pasada. Dice, en vez de estimar la secuencia de dividendos futuros de una empresa y luego despejar el costo del capital accionariado, podríamos enfocarnos directamente en el problema estimando la tasa de rendimiento requerida sobre las acciones ordinarias de la compañía. En este caso, el CAPM busca calcular la tasa de rendimiento que un accionista debería reclamar. Tenemos la fórmula rendimiento esperado va a ser igual a tasa libre de riesgo más, se abre paréntesis, rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo por la beta. Y hemos visto RF, tasa libre de riesgo, RM, rendimiento esperado para el portafolio de mercado, y la beta es el coeficiente beta de la acción J. Y de esa forma podríamos estimar nuestro costo de capital accionariado. Bien, ahora vamos a ver lo que es el costo promedio ponderado de capital, o WACC. Es sus siglas en inglés, ¿no? Weighted Average Cost Capital, costo promedio ponderado de capital. Tasa que se espera que una compañía pague en promedio a todos los tenedores de valores que aportaron o cedieron recursos para financiar sus activos. El WACC se conoce comúnmente como el costo de capital de la empresa. Entonces, el WACC es un ponderado de todos los aportantes de capital. Tenemos WACC va a ser igual KE, que es costo de capital accionariado común, multiplicado por, abrimos paréntesis, E, que es capital, entre D más E, deuda más capital, más K sub D, costo de la deuda, multiplicado por D, que es deuda, entre D más E, entre deuda más capital. Si podemos ver E entre D más E y D entre D más E, ¿qué está representando? Está representando la proporción o la ponderación tanto de la deuda como del capital respecto a la totalidad de la estructura financiera. Por eso estamos dividiendo capital entre deuda más capital. Y también estamos dividiendo deuda entre deuda más capital. Acá tenemos
otra fórmula, pero en este caso estamos incluyendo impuesto y también estamos incluyendo otra nomenclatura para que no se confundan, puesto que también tenemos el WACC va a ser igual a BWS, peso de aportes de los accionistas respecto al patrimonio. También se conoce como WS. K sub S, rentabilidad exigida por los accionistas. Podemos llamarla K sub S o K sub E, como más les guste. Luego, W sub D, peso del aporte de la deuda respecto a la totalidad del financiamiento. Y K sub D, rentabilidad exigida por los que aportan recursos, en este caso deuda, multiplicado por 1 menos T, que es T es la tasa del impuesto. En este caso, tasa de impuesto nada más, no tasa de impuesto a las utilidades, ¿de acuerdo? Ah, bueno, sí. Tasa de impuesto a las utilidades está bien. Importancia del WACC. ¿Para qué nos sirve calcular el WACC? Aparte de saber el costo promedio ponderado de todos los aportantes del capital. Tenemos, mide la tasa de rentabilidad a la cual trabaja la empresa. Entonces, el WACC, al poder estimar cuánto le corresponde a cada uno de los aportantes de capital y ponderarla, nos permite saber a qué tasa está trabajando la empresa. Es decir, con cuál rendimiento va a satisfacer las expectativas de cada uno de los aportantes de capital a nuestra empresa. Luego, sirve de referencia cuando evaluamos proyectos relacionados a dicha empresa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros realicemos la evaluación de nuevos proyectos, vamos a realizarlo a través de la misma tasa, que es el WACC. Por ejemplo, si la empresa tiene un WACC de 15%, yo voy a evaluar nuevos proyectos a esa tasa, con 15%, puesto que yo voy a asumir que mis aportantes de capital van a ser los mismos y van a mantener con su tasa de rendimiento esperada. Pasamos al siguiente. ¿Para qué sirve el WACC? Principalmente nos va a servir para la decisión sobre arrendamiento o compra de activos. ¿Por qué? Si es que yo arriendo un activo, ¿cuál va a ser el costo que voy a pagar por él? Y si yo compro un activo, ¿cuál va a ser el costo que voy a pagar por el préstamo que me van a dar para comprar dicho activo? Entonces voy a evaluar respecto a mi WACC. Luego, fijación de precio de mercado de las acciones comunes. Hemos dicho que los accionistas van a invertir en función a la tasa de rendimiento que esperan recibir. Y eso se manifiesta a través del reparto de dividendos. Entonces, a través del cálculo de WACC voy a poder ser capaz de fijar el precio de mercado de mis acciones comunes. Sin embargo, yo puedo fijar este precio, pero el mercado se va a encargar de regular el precio de mis acciones comunes en base a las expectativas que se tenga sobre mi empresa. Si es que mi empresa va a realizar una fusión de repente con otra empresa, o está desarrollando nuevas tecnologías, o va a construir una nueva planta de producción, entonces mis acciones posiblemente suban de precio. ¿Por qué? Porque se supone que estas acciones de estrategia me estoy refiriendo, van a generar flujos de efectivo mayores para mi empresa. Por lo tanto, si existen mejores y mayores flujos de efectivo, eso implicará que voy a distribuir más dividendos. Por lo tanto, mi precio va a subir. ¿Qué más nos va a permitir el WACC? Establecer una política de emisión de nuestros bonos. ¿Por qué nos va a permitir esto? Porque cuando emitamos los bonos vamos a procurar considerar un costo
acorde para que nuestro WACC no se modifique o no varíe demasiado. Recordemos que el WACC es el costo promedio ponderado de todos los aportantes y los bonos también son aportantes de capital a nuestra estructura financiera. Bien. Con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy. Quedo atento a cualquier pregunta o comentario que tengan respecto a la parte teórica. Muchas gracias por la atención. Señores, ¿hasta aquí alguna consulta? ¿Dudas sobre lo que es el costo de capital? ¿Alguna duda, señores? ¿Todo claro? Bien, si no hay ninguna duda, por favor vamos a un break, 10 minutos y retomamos. Gracias.